Noches, muchas gracias a Bruno, Bruno Cancio, que es de la casa y se encargó de coordinar este encuentro. Esta es una presentación, charla de este libro que tienen aquí enfrente, que se llama La existencia está en otra parte, que la frase es la última frase, el título es la última frase del primer manifiesto surrealista que escribió André Breton en 1924, o sea, hace un siglo. La idea de darle vida a esta antología de cuentos surgió justamente porque se cumplían 100 años del primer manifiesto surrealista y un modo de celebrar una vanguardia. Hubo muchas vanguardias en el principio de siglo, y manifiestos, así como pop chisporroteante aparecía el manifiesto dadaísta, el manifiesto futurista, el manifiesto cubista, el manifiesto mucho constructivista. Y dentro de ellos está el manifiesto surrealista que tiene un vínculo con el psicoanálisis, el surrealismo de algún modo, aunque Freud no entendía nada de lo que estaban haciendo los surrealistas con los sueños. Pero bueno, la idea, a mí me encantan los sueños, ¿no? Entonces, el territorio de lo onírico, me parece que es una sustancia, puede ser una sustancia creativa, y me parecía que qué buena excusa invitar a escritoras y escritores nacionales a que crearan un cuento, un relato a partir de un sueño. Yo me llamo Virginia Mórtola y soy quien se encargó, yo me encargué de hacer la selección tuve la idea y empecé a perseguir escritoras y escritores. Lo más increíble fue que la respuesta fue muy positiva de todos. Nadie me dijo, qué loca, qué estás haciendo. No, al contrario, todos se entusiasmaron. Ya ahora hablarán ellos, que son los reales autores de este libro. Tenemos acá Mercedes Rosende, Mercedes Estramil, Bruno Cancio y Ramiro Sanchís. La idea es que hablen ellos ahora. Yo simplemente quiero decir por qué me pareció que estaba bueno celebrar el surrealismo con un libro que recopilara relatos escritos a partir de los sueños, un poco porque, bueno, esta idea de Breton de que le parecía que la existencia, que el sueño quedaba restringido a la noche, a mí me parece una locura también, ¿no? Como pensar cuánto tiempo estoy durmiendo, cuánto tiempo estoy soñando y qué lugar ocupa aquello, todo esto en la existencia, ¿no? Esa existencia que está en otra parte o que, bueno, no sabemos en qué parte. Y entonces, justo yo estaba también en un grupo de estudio en ese momento leyendo La inteligencia del sueño de Anne Dufourmantel, que es una psicoanalista y filósofa francesa. En paralelo leí el manifiesto surrealista, entonces dije, bueno, me voy a sacar el gusto de que es la oportunidad. ¿Quién va a querer escribir a partir de un sueño todos juntos, 25 escritores? Bueno, y la idea fue invitar escritores variados y escritoras nacionales, todos nacionales, pero jóvenes, otros con más trayectoria. Incluso hay poetas que fueron invitados y escribieron relatos. Es como, me interesaba mucho armar una sinfonía bien variada y a la vez aprovechar la antología como un panorama de nuestra literatura nacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí les hice la invitación a estos escritores y estas escritoras y me interesaba conversar un poco, que ellos dijeran, ¿no? Que cómo llega la pregunta, la invitación de escribir a partir de un sueño y si eso de algún modo les entusiasmó, les incomodó, es algo que ustedes hagan habitualmente como proceso creativo o nada que ver lejos de eso, como poder pensar un poquito desde ese lugar en principio. ¿Quién quiere tomar la palabra? No se peleen, muchachos. Yo creo que como algunos ya estuvimos en alguna instancia de presentación, deberíamos dejar a los que... Ah, Ah, soy yo.
Iba a decir a Mercedes que recién está llegada a Uruguay. Nosotros, porque Es hemos verdad. hecho varias presentaciones. Claro, yo ya perdí la cuenta. Fui a todas, soy una militante, pero ni Bruno, Mercedes y Mercedes no han estado en ninguna, entonces, bueno, te paso la palabra. Porque yo quiero escuchar también. Bueno, buenas noches. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo es ¿Qué que resultó escribir a partir de un sueño? ¿Es una práctica que vos tenés y nunca se te ocurrió? O ahí va? Sí, sí, sí. creativo, escritura. A mí los sueños me resultan un insumo más, ¿no? Como la realidad. O sea, los sueños están, digamos, me resultan un insumo quizá un poco por abajo de la prensa, por decirles. No quiero desacralizar para nada esto, pero bueno, esa es la verdad. O sea, a mí los insumos son la realidad y dentro de la realidad, en mi caso, la prensa. Pero a mí me pasaba que yo no le daba la más mínima importancia a los sueños. O sea, mis sueños era algo que yo no recordaba o recordaba vagamente, pero un día conocí a quien ahora es mi pareja y él tiene una cosa que es además bastante extraña, no sé si extraña, pero yo nunca había conocido a nadie, que él tiene sueños vívidos, ¿no? Eso quiere decir que tiene sueños tremendamente reales y que él piensa que están sucediendo de verdad. Yo creo que es como una especie de patología dentro del sueño, pero nunca se lo dije así. La cuestión es que él tiene unos sueños que son tan sofisticados, ¿no? Del punto de vista de la trama y del punto de vista de los personajes, que cuando se despierta, además se los acuerda minuciosamente y me los cuenta. Entonces empezó entre nosotros, cuando nos conocimos, empezó el juego de contarnos los sueños. Entonces yo empecé a reparar en mis sueños, que antes, como les decía, era una cosa que yo no le daba mucha bola. Entonces, como no los recordaba, empecé a leer sobre técnicas para recordar sueños, porque claro, uno cuando se despierta los recuerda, pero ponele a los 30 segundos ya me lo tomé como si fuera un trabajo, ¿no? Porque yo no podía dejar que el otro me apabullara y que él siempre fuera el que tenía unos sueños maravillosos y yo había soñado que iba a la feria y que compraba 4 kilos de papas, y a él lo perseguían monstruos a través de montañas y lo bombardeaban aviones kamikaze y drones y no sé qué más, no, no. Entonces empecé a tratar de recordar más mis sueños, empecé a usar, no sé si conocen las técnicas del Palacio de los Sueños, no sé, en fin, si a alguno le interesa, lo busca, es muy es una cosa que da bastante resultado. Entonces, ahí los sueños empezaron a tomar un poco más de importancia dentro del proceso creativo y empecé a escribir algún cuento que tenía que ver con sueños. Yo soy una convencida de cualquier manera que tanto saques tus ideas de los sueños como las saques de la prensa, como les decía, ironizando un poco, eso es simplemente una idea. Después, lo que viene atrás es lo importante, que es el trabajo, ¿no? El trabajo siempre constituye el 80% y el disparador, vamos a llamarle en vez de la idea, el disparador cada vez se ve más reducido, más reducido. Bueno, capaz que eso lo digo después, mejor que cada uno diga cómo utiliza lo de los sueños. Pero bueno, redondeando esto que les estaba diciendo, los sueños digamos que tomaron cierta importancia en los últimos años y yo puedo distinguir que las narraciones, que en el momento que narro un sueño tiene como una especie de espesor diferente, no sé no sé exactamente cómo definirlo, pero tiene como otra textura la escritura, es diferente. Ojo, a veces me parece que no me gusta, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que es diferente. Y bueno, después les cuento cómo escribí en este caso
esto que se disparó con un sueño. ¿Seguimos en orden? No, pensaba que Selene Hécate, por ejemplo, que es una de las escritoras, ella escribe a partir del sueño y mantiene bastante como todo el ambiente, incluso la trama, sí, se ve que ella es bastante como tu compañero, ¿no? Bueno, hola a todos. Bueno, tengo tantas cosas en la cabeza que están mezcladas exactamente como cuando soñamos que todo se mezcla, vieron, y no sabemos para dónde va la historia. A mí estar acá hoy me trae como muchos recuerdos porque yo hice humanidades, empecé a hacer humanidades en este edificio, entonces hoy cuando entré fue una cosa así como... Y probablemente por eso me acordé de una de las cosas que un profesor nos decía, Medina Vidal, no sé si capaz que alguien acá lo tuvo, no sé, murió hace algunos años ya, que era que nunca vayan a contar un sueño en un relato, porque eso, ¿qué pasa? Probablemente vos, Mercedes, digo a tu pareja, vos le haces el aguante cuando te cuenta los sueños, pero es medio en volante cuando la gente te cuenta sus sueños, porque en realidad a nadie le interesan los sueños de los otros, le interesan los propios nada más. Probablemente por eso Medina Vidal decía, no vayan en un relato, en una novela, a contar un sueño. Eso, sin embargo, digo, no es verdad, quiero decir, es un buen consejo, pero también hay escritores que los han contado y que los han contado maravillosamente. Hace poco, me parece que en Aniquilación, Michel Houellebecq contaba una cantidad de sueños. No, sí, es insoportable, pero claro, Michel Houellebecq escribe tan bien que qué te importa que sea, o sea, vos realmente entrás en esa dinámica. Yo sueño mucho, muchísimo, no al grado de soñar, mis sueños son muy, sueño mucho, pero son muy parecidos entre sí, son sueños muy atormentadores, ¿no? Porque tienen una carga familiar muy fuerte y hay algunos que se repiten y que yo he tratado de como descifrarlos, pero entiendo que es digamos, una instancia ridícula, no se puede, yo no puedo, ¿no? Además no sé nada de psicología, capaz que cuento acá alguno y alguno de ustedes me dice, pero si por ejemplo yo sueño que voy en un ascensor y el ascensor empieza a subir, a subir, a subir y no para de subir, yo digo, esto se va a salir del edificio, y efectivamente se sale del edificio, yo digo, pero va a caer en algún momento, y es aterrorizante. Otro sueño, ese es un sueño que he tenido muchas veces. Otro sueño es que estoy en una playa y hay un acantilado de un lado y el agua del otro. ¿Y qué pasa? Adivinen, y el agua se viene y yo no tengo por dónde salir del acantilado. O sea, son todos sueños opresivos. Estaría bueno. Son todos sueños opresivos, bueno, después están los sueños familiares, en fin. Yo no solía utilizar el material onírico en mis relatos o en mis novelas, salvo en una circunstancia, y es cuando yo quiero hablar de algo muy fuerte emocionalmente, en general en relación con mis padres, porque tengo sueños con ellos ya murieron y no sé si le pasa a todo el mundo, pero claro, yo no soñaba con ellos cuando estaban vivos, pero después de que murieron, impresionante lo que sueño con ellos. Y a partir de ese entonces, las novelas que escribí después de la muerte de ellos, en general, hay algún momento en que necesito ponerlo. Es como una necesidad, o sea, ese sueño, por supuesto lo voy a reformular, lo voy a cambiar en lo que escribo, pero me gusta ponerlo. Entonces, ahí tengo una conexión y yo siento que ese sueño para mí tiene valor. Si no tiene valor para los demás, bueno, no importa. En general, también trato de hacerlo un poco, digamos, de darle un material narrativo que lo suba, ¿no? Digamos, pero ya de por sí tienen lo suyo, esos sueños. Así que esa es mi relación. Después, como dijo Mercedes, contaré cómo fue el proceso en este cuento particular que escribí. Que curioso, muy curioso, después de que leí todos los cuentos, los relatos, está lleno de muertos. Está lleno de muertos, de verdad está lleno de muertos. Hay padres muertos, parientes muertos, escritores, amigos de quienes escribieron, que ya fallecieron. Los muertos aparecieron con mucha fuerza en un porcentaje altísimo de los relatos. Bueno, bien, yo nunca había escrito a partir de sueños, me encantó la idea, me entusiasmó muchísimo. Siempre tuve un vínculo estrechísimo con mis sueños por cuestión profesional, digamos, ¿no? Bueno, soy psicoanalista, además de escritor. Del lado de analizante, cuando me analizo yo permanentemente trabajo mis sueños y los escribo. O sea, ¿no? Los escribo en el blog de notas del celular. En otros momentos de mi análisis tuve, bueno, un cuadernito en el que iba escribiendo sueños, digamos, ¿no?
Pero tal vez algo de eso me arruinó lo estético de los sueños, porque enseguida me pongo a asociar, es una lástima, es una pena. Le debe pasar a los actores porno, el sexo, posiblemente. Por suerte elegí los sueños y no otra cosa. Debería verlo del lado positivo. Pero claro, inmediatamente tengo un sueño y empiezo a asociar y pierdo lo estético. Fue la primera vez que le di un encare estético, ¿no? De hecho, en cuestiones que he escrito han aparecido sueños, pero son sueños escritos, no como el caso de Houellebecq, que no son sueños soñados, digamos, ¿no? Bueno, escribir es una forma de soñar. Ah, qué lindo. Ya me gasté la frase de cursi de la locución. Pero bueno, sí, mi vínculo es estrechísimo con los míos y con los ajenos, dentro de mi trabajo clínico como psicoanalista. La parte que más disfruto por lejos es cuando trabajo los sueños de mis analizantes, digamos, ¿no? Sobre todo con los analizantes que asocian mucho y que trabajan los sueños, ¿no? Hay algunos que lo cuentan y simplemente lo cuentan y queda en la narración, pero esos analizantes que tienen capacidad asociativa me producen un disfrute gigantesco, digamos, ¿no? Cuando puedo trabajar los sueños. Así que bueno, fue algo nuevo, no diría un desafío porque, bueno, eso, tuve un par de sueños justo en el contexto de la invitación de Virginia para el libro. Elegí el más jugado, el más complicado, el más íntimo, el más chocante, digamos, el más como inconfesable. Pero eso no había escrito jamás, si bien el onírico está muy presente en mis libros, ¿no? Pero no es lo onírico que partió de un sueño como disparador, un poco lo que decía Mercedes Rosende, porque tenemos dos, es lo onírico del trabajo, pero no lo onírico de lo que dispara el sueño. Si bien siguen a la hora de escribir, últimamente adoptado, que es lo que más me sirve, dejo algo, no escribo más a partir de una trama previa, que eso era lo que hacía cuando había arrancado de escribir. O sea que tiene algo de la asociación libre también mi escritura. Pero creo que eso va para alguna otra pregunta capaz, así que le paso a Ramiro la posta. Bueno, hola todas, todos, gracias por venir. Yo creo que jamás usé la prensa como disparador, me quedé pensando en eso. Pero no, en realidad en cuanto a los sueños, creo que tuve muchas etapas. O sea, los sueños en el sentido de los sueños y su relación con la literatura. Más menos entusiastas, más menos afines al surrealismo ortodoxo bretoniano, más menos afines al surrealismo más visual, pero soy muy fan de David Lynch y siempre lo fui, al menos desde que vi la primera vez que vi una película, que no recuerdo cuál fue, creo que fue Dune, hace mucho tiempo. Y hace no tanto leí su autobiografía, o uno de sus textos más o menos autobiográficos, que se llama justamente Espacio para soñar. Y ahí él dice, no, ninguna de mis películas es un sueño, o sea, yo jamás narré un sueño. Entonces dije, qué interesante. Son para Lynch sueños diurnos, digamos, ensoñaciones. En inglés dice daydream, ¿no? Esta cosa de fantasear. Y así es como, bueno, él tiene toda esta idea de la meditación y todo. Entonces pasé como a otra etapa más lo que sé que yo en realidad lo que decía de la prensa también para contestarle un poco a Mercedes, pero no, en realidad es porque, claro, todos somos escritores un poco diferentes en nuestro enfoque, y yo vengo de la ciencia ficción, la fantasía, entonces a la hora de jugar, o mejor dicho, de cierta ciencia ficción o de cierta fantasía de ciertos autores, y dos autores que a mí me marcaron a fuego son Philip K. Dick y Ballard, J.G. Ballard. Y los dos son como autores que están jugando totalmente con la cancelación súbita de lo real y el deslizarse de una realidad a otra. Y en el caso de Ballard era un entusiasta real del surrealismo, había escrito en los años 60, cuando en Inglaterra nadie se tomaba muy en serio a los surrealistas. Ballard escribió un artículo que se llama La llegada del inconsciente, si lo ven en internet, léanlo porque es precioso, que son comentarios de distintas pinturas surrealistas, ¿no? Qué sé yo, de la persistencia de la memoria, de Europa después del diluvio, qué sé yo, todos los clásicos del repertorio. Entonces, se ve que también por ahí la idea de que en algún cuento tarde o temprano yo iba a hacer que alguien soñara y que ese sueño se confundiera. Entonces, en realidad siempre estuve con los sueños. Lo que pasa es que me di cuenta que quizá no entraban mis sueños, sino que inventaba en el momento el sueño del personaje. Pero eso también, un poco como estaban diciendo Bruno y Mercedes vamos a hablar de Mercedes R y Mercedes como estaban diciendo, uno también, quizá forzando un poco las cosas,
Es cierto que escribe, no digo en una suerte de trance, pero es raro, ¿no? O sea, no nunca sabe. Luego viene todo el tema del oficio, ahí sí coincido con Mercedes R, en que hay un alto porcentaje del trabajo, ¿no? Que es la corrección, la búsqueda, pero hay un momento en que uno está como en conexión con algo, en la zona, y esos mecanismos de donde salen las ideas, y yo creo que los músicos la tienen como más trabajada, ¿no? O sea, un músico dice, bueno, tengo esta melodía, este tema, y yo puedo hacerle estas cosas, inverso, retrógrado, variación, cosas. Nosotros decimos, tengo acá una persona que roba un pedazo de torta y cuando sale hay una tortuga gigante. Yo qué sé yo, parece una pavada. ¿Qué hace con eso? No hay técnicas que te digan qué hacer con eso. Entonces, lo que uno hace en efecto mientras escribe viene de alguna parte que quizás no sea tan distinta a de dónde vienen los sueños, por si es que vienen de alguna parte. Entonces, a partir de ahí, cuando me llegó la convocatoria de Virginia, bueno, yo tengo el sí fácil, ¿no? Ahora me dicen ustedes, ¿me escribís un cuento para algo? Sí, sí, por supuesto. Yo, obvio que sí, me piden cuentos, yo escribo, no tengo problema. Me encantan las convocatorias y sobre todo cuando te ponen cosas como hacer un cuento sobre un sueño, tal cosa, y te ponen límites y todo, me encanta cómo funciona eso. La idea es hacer trampa, ¿no? O sea, esto no es un sueño, no lo es. Pero sí, volviendo a Lynch y volviendo a otra cosa que me pasa también con mi pareja, como contó Mercedes R., es que también tenemos esta cosa de contarnos sueños. Y mis sueños son como extraños de alguna manera, pero los de mi esposa Fiorella son como súper así, aventureros, es como que le pasan cosas. Entonces, yo los escucho con mucha atención. O sea, posiblemente si Bruno me cuenta un sueño, digo, capaz que me aburro, o quien sea, digo Bruno por tenerte al lado, no es que. Sí, sí es como el que escribiste, pero no es que me aburran, pero me parece interesante. Y ahora después llegará la ronda de hablar del cuento en particular, pero combinando un poco a Lynch y esa idea del sueño que no es sueño, del proceso que es sueño, que funciona como un sueño, y la idea de escuchar sueños de otros, no profesionalmente, porque no tengo ninguna formación en ese sentido, pero me gustó esa idea del sueño del otro. ¿Ah? Y ahí fue como le encontré la vuelta a qué escribir acá, así que eso ya lo engancho con la siguiente vuelta. Sí, hubo Mayra Nebril, por ejemplo, pidió un sueño prestado, porque ella no soñaba, no soñaba, no soñaba, y una amiga le había contado un sueño que a ella le encantaba y se lo pidió prestado, justamente. Bueno, capaz que sí, que contar cómo va el cuento de cada uno de ustedes. Yo me quedé pensando un poco que sí, que de algún modo los sueños en sí han sido enigmáticos para la humanidad, ¿no? Como premonitorios, ¿no? Estaba ya Artemidoro y no sé, o hay gente que juega a la quiniela, o sea, cuando hay una cuestión, en este caso el sueño, que tiene tantas explicaciones, a mí me parece fascinante porque es como de algún modo a través de todas las construcciones buscamos comprender algo de eso, que en principio termina escapando un poco, ¿no? Y Borges, en unas conferencias buenísimas que dio hace muchos años, que no me acuerdo en qué año, pero en el prólogo lo puse, así que está la fecha, hay una que es sobre la pesadilla. Él ahí dice que él cree que un sueño es una cuestión completamente estética y de ficción, porque nosotros somos los que creamos los personajes, el escenario, o sea, ahí es como un acto creativo, digamos. Aunque también cuando intentamos traducirlo, yo creo que hay como varios pasajes. Primero está la traducción de la imagen, ¿no? Onírica, a veces hay diálogos, pero a veces es muy visual al lenguaje, a querer contar, ahí ya hay una traducción, hay algo que se pierde, y después encima de eso, querer transformarlo en un texto, en una escritura, hay otra cosa que se sigue transformando, ¿no? Como que todo el tiempo estás pasando como de traducción en traducción en traducción. Pero bueno, acá te cedo el micrófono. Bueno, tenía que escribir algo que tenía que ver con un sueño. En realidad yo no lo escribí, el cuento. El complemento. No, que no lo escribí para la convocatoria, pero lo acababa de escribir. Y digamos, el proceso fue así. Yo soñé
que soñaba un sueño. O sea, es una cosa que le debe pasar a todo el mundo, a todos nos debe... Sí, soñé que estaba soñando y que soñaba la escena principal que da origen al cuento, ¿no? No es la escena principal, pero es la que da origen al cuento y de alguna manera también es la que es donde se entiende el cuento. La escena que yo soñé era una mujer, que era yo, que estaba elegantemente vestida en un lugar muy lindo y ve acercarse a su hermana, que también está muy bien vestida, que sostiene una copa de champán, que se lo da. Y esa mujer que está en el sueño, que soy yo, y es que es la misma que está soñando, sabe mientras ve venir a su hermana que su hermana tiene deficiencias cognitivas, que la casa donde están no es esa casa, sino que es una casa que huele a perfumol porque hay un enfermo y huele a orines y a aguajane y que esas no son las cortinas, sino que las cortinas son unas que están gastadas. Y sabe perfectamente que esa persona que se está acercando, su hermana, está postrada en una cama y que está enferma, pero sin embargo está soñando que todo eso sucede, que todo eso sucede de la mejor manera y que ellas están felices viviendo en esa casa. Y yo en ese sueño sabía todo lo demás, es decir, sabía que Adelfa, o sea, yo, era una asesina que vivía de encargos que le hacían para matar a otras personas. Pero en ningún momento aparece eso en el sueño. Simplemente la mujer que sueña, o sea, yo, está soñando que es ella misma y sabe lo que está sucediendo en su vida. Entonces, es un poco complicado explicarles a ustedes todas esas capas, ¿no? Porque yo lo soñaba y era consciente que estaba soñando y además soñaba el sueño de otra, como decías hoy, lo del pulidor, ¿no? Lo del pulidor Bao, y me desperté sabiendo exactamente lo que había soñado, solamente esa escena, como les contaba. Entonces, eso fue el disparador que utilicé para escribir después todo lo demás. Entonces, me parece interesante eso de soñar una escena, ¿no? Y construir, porque vuelvo a lo mismo y que creo que todos están de acuerdo, que los escritores están de acuerdo. Uno puede tener un insumo, mirá que lo de la prensa lo decía como una ironía, ¿eh? Porque era el joder. Pero puede ser buena idea. Pero es, ¿no? No está mal, por Bueno. supuesto. Pero por supuesto. No, pero ¿qué es un insumo? Es un insumo, claro. No es tan romántico como lo de hablar de los sueños, por supuesto, y además generalmente sale otro tipo de cosa bastante diferente. Pero bueno, volviendo a lo del sueño, es complicado para mí transmitirles cómo en base a una escena, a un personaje, a una situación, pude construir todo el resto acordándome de lo que sentía esa mujer y de lo que sabía yo de lo que era esa mujer. Por supuesto, había cosas que no me acordaba y que las tuve que inventar. Si yo pudiera cuantificarlo, probablemente fuera mucho más del 50% lo que no me acordaba. Seguramente el sueño era mucho más sofisticado de lo que yo recuerdo. Y cuando digo sofisticado no lo digo en un sentido, no es por decir, ay, yo sueño cosas sofisticadas, no, pero es que yo sospecho que los sueños de todos nosotros son mucho más de lo que recordamos. Entonces, bueno, después vino la arquitectura de la literatura, que es construir en torno a eso y que es ese trabajo que a veces es un poco demoledor y que hacemos todos, que en torno a una idea vamos poniendo piedrita a piedrita, ladrillito a ladrillito, hasta que tenemos un relato más o menos presentable. No, me quedé pensando porque yo no te había escuchado y tu cuento es un cuento que a la vez va contando otros cuentos de alguna manera, así como en el como que soñaste que soñabas, a la vez en el cuento contás
hay como un narrador que a la vez la contratan para que ella tiene otros anhelos, que es querer escribir cuentos de hadas, entonces está la narración y a la vez ella escribe el cuento de hadas, entonces aparece un relato dentro del relato como un sueño dentro del sueño, me quedé interesante. Bueno, a mí se me juntaron, cuando vos me invitaste para participar en esto, se me juntaron algunas cosas. Una es que venía de hacer un viaje a Paraguay donde me habían contado una historia sorprendente, que ya la voy a contar en un ratito. La otra es que uno de los, que uno de los libros que estaba leyendo para los talleres es El Palacio de los Sueños, de un escritor albanés, el más conocido probablemente de Albania, que es Ismail Kadaré, que murió este año justamente, ¿no? Y en El Palacio de los Sueños, les hago brevemente el cuentito, hay un gobierno dictatorial que llega, digamos, la opresión que ejerce sobre su pueblo llega al punto de exigir que todos digamos, la gente del país, los habitantes, relaten sus sueños y los manden, o los dejen que se los recluten, para el palacio presidencial. Ese palacio se llama Tabir Saray y ese palacio es como una gran oficina kafkiana donde hay gente que interpreta esos sueños, selecciona y luego interpreta esos sueños. ¿Para qué? Bueno, para identificar posibles rebeliones contra los dueños, ¿no? Los dictadores de turno. Entonces dije, bueno, qué buena idea, la idea de Ismail Kadaré, porque si hay un reducto que es tremendamente íntimo y tremendamente inviolable, es justamente el de nuestros sueños, ¿no? O sea, creo que no hay nada más íntimo. O sea, los pensamientos todavía, digamos, los conocemos, pero los sueños ni siquiera sabemos de dónde venimos, es decir, ni siquiera nosotros los podemos calibrar e interpretar, ¿no? Entonces, inmiscuirse en eso era como entrar en lo más profundo. Me llegó la idea de tuya, ¿no? Y yo pensé, bueno, me acordé de la frase de Onetti que decía, mientan siempre. ¿Te acordás? Bueno, esto lo digo ya para ir abriendo el paraguas, ¿no? Entonces, venía de Paraguay y había escuchado en Paraguay una historia súper interesante que había ocurrido en el año 1990 en una localidad cercana a Asunción del Paraguay que se llama Torres Cue. En ese lugar, en 1990, había habido una serie de mujeres que habían comenzado a enloquecer, mujeres que tenían entre 5 y 60 años, que estaban, pero que habían, o sea, que tenían episodios completamente delirantes, que creían que tenían víboras en el cuerpo, que creían que estaban asaltadas y violadas por seres monstruosos. Bueno, tuvo el gobierno que tomar cartas en el asunto y se llegó al origen de una de esas mujeres, que era la que había comenzado con esta historia delirante, que era una mujer que aparentemente había quedado embarazada, el hombre que la había embarazado se había borrado, y la mujer tuvo como no sé, como un fallo psíquico y tuvo el hijo o lo abortó, pero en todo caso el hijo desapareció. Llegaron psicoanalistas, llegó gente para investigar el asunto y finalmente un psicoanalista, creo que francés, dijo que el problema de ese caso como de contagio colectivo de delirio estaba en esa primera mujer porque no había enterrado al hijo. No se había hecho un entierro verdadero, es decir, expuesto, digamos, no, había escondido el problema, escondido el trauma, escondido el asunto, ¿no? Entonces ese psicoanalista, digamos, programó, bueno, le dijo, juntaron al cura de la localidad, no sé qué, y se hizo un entierro falso. O sea, se hizo un entierro con un ataúd vacío, como si ahí estuviera el niño, y ahí aparentemente la situación se borró. Estas cosas pasan en Asunción, parece, o cerca. Yo quedé flasheada por la historia, porque realmente después fui a buscar, y ahora ligo con lo que dice Mercedes R., porque esto fue una nota de prensa que a mí me absolutamente dio vuelta a la cabeza. Yo no suelo escribir sobre notas de prensa, y cuando vos me dijiste eso, yo pensé, bueno, voy a agarrar la historia del personaje principal, que viste que en algún momento digo que sueña, ¿no? Que sueña, que tiene, y esos sueños que yo quería contar eran los sueños que tengo yo. Pero ¿qué pasa? En el proceso de escribir eso, a veces uno se da cuenta de que quiere ir por un camino, pero salta eso que decía Ramiro, ¿no? O sea, hay como una intuición, hay algo que está trabajando y que está escribiendo por encima de tu conciencia. O sea, no escribimos solo con la conciencia, escribimos con el inconsciente también. Entonces ahí yo tomé esa historia, bueno, por supuesto, digo, no está basado en un sueño mío,
sino que, claro, porque el material me parece que es el mismo magma, ¿entendés? O sea, es el magma de esas cosas que no podemos entender, que vienen de raíces profundas y que en definitiva vienen de nuestro inconsciente, de eso inmanejable que tenemos. Así que el relato salió de ahí. Y digo, toma la historia de Paraguay, pero obviamente digamos, la escribe de otra manera. No estoy contando la historia de Paraguay, sino que la estoy mezclando con otras cosas. Eso fue lo que hice. Bien, creo que fui el único que respeté la consigna de Vicky. Yo cumplí a rajatabla con la... No, fuiste el último, Está el único. bien, 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 me quedo contento. Si no es como el único que se quedó, viste, sin el recreo de verdad. ¿No? Pero sí hizo una cosa muy particular, Bruno, Sí. que no hizo nadie más, es que puso sueño. Escribió el sueño y abajo el relato a partir de él, que desarrolló a partir de ese sueño. Eso sí, fuiste el único que lo hizo. Bueno, bien, claro, cuando me encantó la idea, como decía recién, yo había tenido un par de sueños que había trabajado, creo que la semana previa en análisis. Pensé cuál de los dos agarrar, bueno, y decidí, lo hablé con mi pareja también, que me recomendó, sí, elegir el más jugado, digamos, ¿no? El más inconfesable. Bien. Bueno, y la trampa que me hice, que fue una autotrampa, fue decir, bueno, voy a escribir a partir de ese sueño, y si me expongo mucho, de última, bueno, a otra cosa y no lo mando. Y me expuse mucho y lo mandé igual. Por eso era una autotrampa inconsciente para no inhibirme, digamos, ¿no? Que es la misma autotrampa que me hago cuando escribo también cuestiones académicas. Digo, lo que estoy escribiendo no sé si se publicará como artículo, ¿no? Y es evidente que va a ser el artículo, pero con eso como que desactivo, llamémosle la parte superyoica, ¿no? O la parte de autocensura, que es la censura a la que más le temo, digamos, ¿no? Yo, si bien nunca había escrito a partir de sueños, sí había escrito un libro surrealista, digamos, ¿no? Un libro de microrelatos surrealista que se llama Vodka Shots, que la escritura o la técnica de escritura que usé es una técnica surrealista. Me venía una imagen en la cabeza delirante, loca, yo eso respondía con otra imagen que intentara ser aún más loca, ¿no? A eso con una tercera imagen aún más loca y de repente cerraba con la más loca de todas, que en alguna medida se vinculaba con la primera. Eso fue ¿no? O sea, no es exactamente surrealista porque se estaba buscando a propósito lo loco. No me sentaba a escribirlo en ese libro. Yo ando mucho en bici, me gusta mucho andar en bicicleta. Entonces, bueno, de repente andando en bici paraba y escribía las imágenes, ¿no? Entonces, si bien no había escrito a partir de sueños, tenía esa experiencia de escribir a partir de imágenes y lo que decían tanto Mercedes como Ramiro, trabajar con ese magma, digamos, ¿no? Vinculado con el inconsciente, con esa ensoñación, digamos, que es la escritura. Bueno, Bion, por ejemplo, un psicoanalista habla de reverie, ¿no? Reverie como un estado de ensoñación vinculado con la creatividad, digamos, ¿no? Winnicott también. Entonces, bueno, hay toda una línea de psicoanalistas que vinculan, digamos, ¿no? El acto creativo, por ejemplo, con el sueño, digamos. Pero entonces, bueno, lo que me propuse fue eso, lo que decía Vicky, explicitar directamente el sueño, contarlo, buscar que el sueño está escrito en un estilo literario, llamémosle, no sé si es tan literario, menos literario que el cuento, con un estilo distinto, marcar como una diferenciación desde la escritura. Y ya que estaba con una cuestión tan personal como un sueño, por primera vez en mi vida escribir algo autoficcional, que jamás lo había hecho. Ni jamás había hablado directamente de mi familia en un sueño, ¿no? El sueño tiene que ver con la muerte, con mi padre, que murió este año. Aparece directamente mi padre, recuerdos reales con mi padre, otras cosas que son completamente locas, que es imposible que hayan pasado porque son absurdas. Entonces, bueno, el surrealismo siempre me gustó muchísimo, coquetear con el surrealismo y buscar, bueno, Mercedes R. hablaba de diferentes capas, ¿no? Como, me gustó, Ramiro, tu propuesta. Sí, sí, sí. Entonces también jugar con diferentes capas, que una fuera la capa autoficcional, pero que la autoficción basara en cómo yo estoy, en cómo yo estoy contando el cuento, en cómo yo estoy escribiendo el cuento en el momento de mi vida. Y que estuviera incluido la dificultad para escribir el cuento propia del bajón del duelo. Mi padre se había muerto hacía muy poco y yo tenía poquísimas energías. Jamás me imaginé que en ese momento de mi vida iba a poder escribir algo. ¿No? Porque cuando yo estoy triste o bajoneado, lo primero que se me va es la posibilidad de escribir. ¿No? Lo segundo, la posibilidad de leer a autores difíciles, por ejemplo Lacan, ¿no? Lo tercero es la posibilidad de leer directamente cuando estoy muy bajón y mirar películas por suerte puedo siempre, ¿no? Entonces es como una especie de... Y salir con amigos, emborracharme, eso también siempre. Tengo esos refugios, cine borrachera, amigos y demás, por suerte no me abandonan. Pero bueno, entonces aparecía también el narrar cómo yo estaba escribiendo ese cuento, o sea, el esfuerzo por escribirlo, lo que iba apareciendo del cuento, y sí, digamos, no saber qué iba a escribir cada vez que me sentaba a escribir.
Que eso es una técnica, digamos, que me he dado cuenta que me sirve, que la he usado con mis últimos 2 libros éditos y el próximo que va a salir por fin de siglo, editorial que edita el año que viene, que es sentarme sin tener la más mínima idea de qué voy a escribir. Yo antes era más control freak, se ve, ¿no? Y usaba la cuestión más quiroguiana, ¿no? De saber todo lo que iba a pasar a nivel de la trama. Incluso los guiones de cine que he escrito también tienen eso, saber todo lo que va a pasar. Y sí aparecían cosas nuevas cuando escribía, pero sabía dónde iba dirigido. En este cuento no sabía qué iba a escribir en cada sentada, los que lo escribieron unas 4 o 5 sentadas en la computadora, sin saber qué iba a aparecer, precisamente dejando jugar al inconsciente y sorprendiéndome por lo que apareciera. Si bien con determinados lineamientos, yo quería que, como era un cuento sobre la muerte de mi padre y sobre mi vínculo con mi padre, quería que aparecieran diferentes aristas del vínculo, que por suerte aparecieron, digamos, ¿no? O sea, desde la ternura hasta la bronca y el odio, hasta la cuestión incestuosa que está en juego a partir del sueño, hasta, bueno, apareció el humor que a mí me sale sin que lo busque y surge, digamos, ¿no? Hasta la gratitud, hasta los enojos, las rivalidades, bueno, que por suerte fueron surgiendo diferentes cuestiones. Y bueno, el trabajo que decía Mercedes R., que yo estoy totalmente de acuerdo, que el 80% es un laburo más de corrección, que es muy distinto, ¿no? A cuando uno se siente y hay algo más de vómito, ¿no? De ver con qué se encuentra. Sí, lo que hice fue no sacar prácticamente nada de lo que había aparecido, sino simplemente esa cuestión más de trabajo de sacar alguna oración para que tenga más potencia, la otra reescribir, trabajar, pero lo que quedó en esa escritura, que yo me había engañado de decir cualquier cosa, saco, lo he jugado, quedó todo, digamos. No hubo más bien un trabajo de la corrección que hacemos los escritores, de, bueno, pulir que esté lo mejor escrito, que tenga el mejor impacto, potenciar a nivel estético lo que ya estaba, digamos, ¿no? Pero lo estético o lo que apareció se lo dejé al inconsciente, digamos, ¿no? O sea que ahí respeté la parte también surrealista. Pero bueno, le paso a Ramiro. Gracias. Bueno, a mí lo que me pasó fue que acepté la propuesta enseguida, pero no hice nada por mucho tiempo. Entonces fue como que pasaron, no me acuerdo, meses, literalmente. En una te escribí diciendo, mira, disculpa, ya te mando algo. No me acuerdo cuánto tiempo había pasado, pero Quiero avisar que yo los invité en febrero y Ahí les di está. plazo hasta julio, o sea, tenían un rato Claro. para soñar. Creo que yo en agosto te dije, uy. Bueno, entonces lo bueno fue que en todo ese tiempo obviamente sí estaba pensando en otra capa, como suele pasar, y se empezaron a mezclar cosas, se ve que empecé a considerar, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, hay que mentir, así que esto no tiene por qué ser verdad, pero también es cierto que muchas de las cosas que en el cuento quizá... A ver, a mí lo que me pasa es que todos mis cuentos, cada vez estoy tratando de escribir menos cuentos, pero todos mis cuentos y todas mis novelas tienen al mismo protagonista, que no es el mismo protagonista porque siempre está como en una especie de realidad alternativa de sí. O sea, en una es taxista, en otra es drag queen, en otra es detective. Ninguna de esas existe, pero podrían existir. En otras es, yo qué sé, historiadora de la aviación, esa sí existe. La presentó Mercedes, de hecho, acá en Montevideo. Entonces, siempre está esa cosa del otro y que tiene en común y el yo. Entonces sabía que si iba a ser un cuento iba a tener que ser ese otro. Y al principio, cuando empecé a publicar, todo el mundo asumía que en realidad era yo. O sea, que todo era una especie de trasunto autobiográfico, lo cual en realidad yo alentaba cómodamente porque mis primeros libros todos tenían que ver con cosas que me habían pasado cuando intentaba tener una banda de metal, que no funcionó. Entonces un poco la historia de los primeros 2 libros míos tienen que ver con música y con esa escena del metal, del pop rock, lo que fuese. Entonces, claro, era fácil pensar que era autobiográfico, ¿no? Entonces había como un componente de eso, del alter ego, del otro yo. Y si bien luego empecé a tratar de irme más lejos y que los personajes fueran más distintos, los protagonistas fueran más diferentes a mí, o a lo que yo percibía como mío, tampoco se puede irse tan lejos. Entonces todo eso se empezó a mezclar. También estaba repasando mucho a William Burroughs, a quien yo había leído de casi adolescente en horrendas traducciones, y hace no tanto, gracias al Kindle y después a querer comprarme los libros en papel y conseguir unas ediciones nuevas en inglés, como que me metí con toda la etapa en la que William Burroughs trabaja con los cut-ups. Los cut-ups son esta técnica que Brion Gysin, que era un pintor amigo de él, se había inventado, que era tomar páginas. Podía ser de la prensa, y otro uso para la prensa, podían ser de libros propios, de libros ajenos, y uno recortaba y armaba como una especie de puzzle con eso, y empezaba a leer.
Claro, no tenía un sentido racional inmediato, pero podía servir como disparador. Entonces dije, bueno, a mí en realidad, ¿qué me interesa del surrealismo? En un momento dije, me estoy demorando en escribir esto. ¿No será que mi inconsciente me está diciendo, el surrealismo no es lo tuyo, Ramiro? No, no va por ahí. Hice este mismo chiste, no es bueno, pero en la presentación en la intendencia me sonaba hippies, balizas. Dije, bueno, no. Bueno, esperen, yo tengo que aclarar que yo jamás le dije a ninguno de los escritores y escritoras que tenía que ser un libro No, surrealista, claro, ¿no? claro, claro. La consigna era. Claro, pero venía pues, desde ese algo territorio. se ve que me quedó, y bueno, yo homenajear al manifiesto. Bretón es un tipo que me parece medio antipático. Si bien me encanta Nadia o Nadjala, o la gran novela de él, que a su vez también la agarraba por el lado de que Cortázar medio que la reelabora en Rayuela, y yo hacía tiempo que tenía un proyecto de hacer una especie de reescritura de Rayuela con extraterrestres. ¿Ah? De hecho, ya hice un cuento con eso. Entonces, bueno, todo se empezó a mezclar, ¿no? Como en los sueños, todo se empezó a mezclar. Y dije, bueno, ok, no voy a narrar un sueño, voy a escribir sobre sueños, pero sobre, en plan, falso tratado o falso ensayo de alguien que era mi personaje, en primera persona, como si fuera yo y no fuera yo, haciendo una especie de crónica testimonial de los sueños. Entonces me inventé que mi protagonista dice que siempre narró sueños de otros. Todos esos sueños son míos. Entonces al final no es mentira. Entonces terminé incorporando sueños que por alguna razón yo recuerdo desde mis 20 años o 19. Y lamentablemente no es hace poco que pasó eso. Y sin embargo han sobrevivido. O sea, por alguna extraña razón me acuerdo de cosas que soñé en 1998. Y me recuerdo, o sea, recordándolos. Entonces, en realidad no es el sueño lo que estoy recordando, sino toda una instancia de reelaboración inconsciente o involuntaria, automática, ¿ah? Que entonces lo empecé a relacionar con esto de Burroughs, porque en el fondo la idea de Burroughs es que si yo hago eso, no es que mi texto sea eso que sale de adentro, ¿no? Esa cosa expresionista, por decirlo así, donde el autor o autora expresa un trauma, una realidad emocional, un paisaje interior, como quieran llamarlo, sino que hace un procedimiento y sale algo que no es de él o de ella. A mí eso me interesa mucho, en la música, en general, el procedimiento, ¿no? Que no es mío lo que sale. Entonces, combinando todo eso, pensé, bueno, pero genial, porque en el fondo el inconsciente y el yo y todas estas relaciones vistas desde el punto de vista totalmente amateur de alguien que piensa en una especie de máquina de pensar como algo que lo doy manija y asocio cosas, ¿ah? Que como de hecho en la historia de la filosofía y la inteligencia artificial analógica podría funcionar, me servía. Entonces terminé con esta idea de los sueños son sueños de otros, todos sueños de otro. ¿Ah? O sea, el sueño nunca es de uno, nunca es del yo, de mí. Entonces dije, bueno, y si le doy un paso más, ya me pongo especulativo, me pongo Yo más es ciencia otro, ficción. dijo Rimbaud. Claro, bueno, y Rimbaud, sin Rimbaud no hay surrealismo en última instancia, ¿no? Sin Lautréamont, sin Rimbaud no hay surrealismo. Entonces con eso terminé, bueno, y en última instancia, si el sueño es de otro, ¿por qué tiene que ser de otro humano? Entonces el cuento termina con un sueño de una ciudad. Entonces estamos metidos, o mi personaje, o yo, o quien sea, de algún modo se siente metido en el sueño de la ciudad, ¿no? Y cómo esa ciudad lo afecta. Esto en la ciencia ficción o la fantasía es una idea trillada, pero dándole ese tono de ensayo o tratándole de buscar la cosa y lo relacioné con otro libro mío. Entonces al final ahí como que terminó por hacerse el texto. Claro, yo decía, bueno, esto no sé si pega, ¿no? No sé si es un... Entonces en algún momento creo que hasta le pasé a Virginia, bueno, mira, tengo este otro escrito hace 6 años que es con una especie de niño que va a ver una exhibición donde hay una ballena y al final te enterás que no es una ballena, entonces era como más onírico. Así que me pediste uno y te di dos. Sí, Claro. no, y hubo de todo, porque por ejemplo, Emanuel Bremerman escribe es el relato de alguien que no puede dormir, en realidad, ¿no? Entonces está permanentemente en un estado como de insomnio en el que ya la realidad, la vigilia, el sueño, la fantasía, queda todo entreverado, como en una especie de duermevela que no se sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que estaba imaginando. Después hay quienes escribieron
sueños y se nota totalmente la sustancia onírica, está ahí represente, estás leyendo un relato que está muy cerca del territorio de lo onírico, y hay otros que no, que en algún lugar quedó, el rastro dio lugar a una estructura muy racional. Y de repente también hay otros que fueron más por el lado como del pensamiento también, ¿no? No solo contando algo del sueño, sino como desde el lugar también de que se cuela la reflexión vinculada al sueño. Hay algunos que son hay varios que son muy oníricos, pero hay muchos que son muy estructurados, pero que hay un clima como de permanente extrañeza, ¿no? Todo lo que está pasando es completamente racional y todo se comprende, pero hay como una extrañeza que se parece mucho a una amenaza, ¿no? Como si sobrevolara por todo lo que sucede una especie de amenaza. Les voy a contar algunos de los escritores que escribieron, que fueron muchísimos. Escribió Rosario Lázaro Igoa, José Arenas, Tamara Silva, Claudio Invernici, Gabriela Escobar, Gonzalo Vaz, Lorena Spatakis, Gustavo Espinosa, Mayra Nebril, Emanuel Bremerman, Selene Écate, Bruno Cancio, que lo tenemos acá, Regina Ramos, Mariano González, Carolina Bello, Rodolfo Santulo, Magdalena Portillo, Luis Bravo, Cecilia Ríos, Martín Lasalt, Matías Mateus, Mercedes Rosende, Ramiro Sanchís, mira, quedaron juntos, y Mercedes Estramil están juntos, y Leonardo de León. Son muchos. Me dieron ganas de contar que yo no escribí, porque no podía convocar a la gente, escribir el prólogo, andar persiguiendo a los que no se olvidaran de soñar y de escribir, y además escribir. Pero yo sueño mucho, y cuando no sueño me siento mal. O sea, como que empiezo a sentir que me está faltando algo, como una parte, no sé, de algo. Y una vez escribí un cuento a partir de un sueño que tuve cuando tenía 5 años. O sea, es un sueño que me lo acordé toda la vida, ¿no? Toda la vida, hasta que lo escribí, y después ya como que no sé, como que no lo volví a recordar. No es que me lo olvidé, pero pasó hacia otro lugar. También me pasó cuando fui a ver, esto me da mucha gracia, cuando fui a ver El Cisne Negro, es la película esta que tiene mucho que ver con la locura, que actúa Natalie Portman. Yo- y yo pensaba, impactante la película, para quienes vieron, es como el nivel de locura y toda la oscuridad que hay. Yo esa noche sueño con palomas, ¿no? Yo estoy encerrada en un lugar que está lleno de palomas y con eso escribí algo, pero igual me desperté y pensé, qué locura más triste la mía, porque es mucho mejor un cisne que una paloma, ¿no? Nada, bueno, capaz que quieren hacer alguna pregunta, creo que este es un buen momento. En general la gente no quiere hacer preguntas, no sé si nunca quiere nadie hacer preguntas, o nunca nadie se anima a hacer preguntas o comentarios o aportes. Es ahora, seres humanos de esta sala. ¿Hasta cuándo tenemos? No viene puro, ¿eh? Ah, está bueno. No tienen preguntas, inquietudes, algo que les haya surgido a partir de lo que contaron ellos en relación a la escritura, o vinculado, no sé, al surrealismo quizá. ¿No? Bien. Quedé con lo que los sueños no son de uno. ¿Cómo no van a ser de uno? Ah, esa es para vos. Eh, Eso lo dijo él, ¿eh? vuelvo a Lynch. No me acuerdo con quién es el diálogo, con uno de sus actores. Entonces le dice, ¿cómo querés ser recordado? ¿No? Están Lynch y otro, se me fue quién es, otro de sus actores fetiche o recurrentes. No es Kyle MacLachlan, es otro. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces dice, ¿cómo querés ser recordado? Y el otro le contesta, no, el yo no existe, no me importa. Esa pregunta no tiene sentido. Y Lynch hace tipo, esa era la respuesta que estaba esperando, ¿no? Entonces, claro, o sea, el yo es una construcción social, ¿no? O sea, entre todos, el lenguaje,
A ver, no estoy inventando, ¿no? Estoy mal repitiendo cosas que debo haber leído por ahí, ensamblándola. Entonces, que el sueño, que es algo que viene de una mezcla que no podemos precisar, de vivencias y de cosas que no controlamos y de cosas que nos dicen otros y de pedazos de vidas nuestras, si uno mismo no es el mismo. Yo dije, tengo una historia con el surrealismo con los sueños muy complicada, o sea, en el sentido de que me ha pasado a lo largo de la vida de tener un interés muy fuerte en los sueños, en el surrealismo, en escribir sueños, luego en no, luego en sí, luego en no. Obviamente el escritor que yo quería ser a los 14 no es el escritor que publica mi primera novela en 2009, ni es el que soy ahora. Es una cosa, es perogrullesca, ¿no? Nunca se es el mismo. Entonces, el que sueña, ¿quién es? ¿No? Yo recuerdo este sueño, como vos recordabas el de tus 5 años. Hay cosas que yo recuerdo que no sé si son sueños o realidad también. O sea, tengo imágenes de mi más tierna infancia, que andás a ver, pero yo recordando ese sueño en 1999 no es lo mismo que yo recordando ese sueño en 2005. Entonces, todo esto que vamos tomando de los demás, ¿no? O sea, frases que nos quedan pegadas de gente y que las incorporamos. Por ejemplo, mi esposa no puede estar en otro país que se le pega el acento en 3 segundos. O sea, es como, no sé qué cosa esponjosa. y a mí se me han pegado siempre cosas de los demás. Exacto, a todos nos pasa. Entonces, lo que somos es un collage, ¿no? Como un cadáver exquisito, si nos queremos poner surrealistas ortodoxos, o un catap, si nos queremos poner borrowsianos. Y yo estoy muy copado con la inteligencia artificial, entonces, procesos, máquinas, algoritmos. El sueño emerge de todo eso, no de yo, porque no hay yo. Entonces, por eso la simplificación absoluta acrítica de esa idea es el sueño es de otro. ¿Ah? Mi vuelta, o sea, lo que... A ver, hay un hábito que es cuando escribís ciencia ficción, que es que querés darle esa dimensión especulativa, ¿no? O sea, yo tengo una idea... Hay una novela de Ian McEwan, ¿ah? Es un escritor súper respetable, por supuesto, pero me acuerdo cuando había salido, era como, uy, en esta novela no se sabe si es una máquina o es un humano. Discúlpame, Ian, eso se viene haciendo desde tiempos inmemoriales en la ciencia ficción. Si vos llegaste tarde, es por no haber especulado tanto. Los escritores de ciencia ficción somos mala gente, en realidad. Pensamos que siempre le podemos exigir al otro eso, especular más. Pero es un hábito que te queda, entonces si tenés esa idea, tu reflejo, a veces te sale bien, a veces te sale mal, porque uno escribe lo que puede, no lo que quiere, es tratar de tomar esa idea y llevarla lejos, o lo más lejos posible. ¿Ah? Hay una novela muy buena de una escritora excelente que es Kentucky's de Samantha Schweblin, que es como que tiene una idea que está bárbara y se queda ahí. ¿No? Entonces yo siempre dije, si le hubiese agarrado a un escritor o escritora de ciencia ficción, esto terminaba en otro lado. Me interesa mucho eso por otro lado. Me interesa mucho pensar qué se hace con las ideas. Entonces si yo tenía esa idea de que el sueño era de otro, bueno, ese otro puede ser otra instancia colectiva, ¿no? Una mente colectiva, una ciudad, cómo se generan las ciudades como organismos, las ciudades como parte de una circulación de energía termodinámica, económica que implica el medio ambiente, lo planetario. Y ahí vas pasando, eso no está en el cuento, está en otras cosas mías, pero quiero decir, eso es lo que termina siendo lo interesante para mí, no el punto de partida. Entonces, fácilmente puedo asumir una cosa que desde un punto de vista más serio, bueno, sí, entiendo la pregunta, tenés que justificar un poco esa idea, pero yo puedo tomarla y ver a dónde llego y a la vuelta, como hice ahora, tratar de darle como una vuelta. Por eso los sueños son de otros porque no hay yo. Sí, sí, que claramente yo acompaño que no es el yo el que sueña, ¿no? No es el yo el que sueña, no es el yo el que está soñando, viene de otro lugar. A mí me gusta la idea como de un susurro, ¿no? Que algo que habita en nosotros nos susurra como a través de los sueños. Me gusta como esa imagen. Y es un susurro que como susurro hay partes que se captan y otras que se escapan, ¿no? Me parece como una imagen que, bueno, por ahí yo... Ahí el escritor de terror diría un parásito. Acá mismo, esto es lo único que voy a decir de psicoanálisis, si no me sacan el micrófono, por favor. Dice, ¿no? Trabajando un sueño de Freud y el sueño en la inyección de Irma, habla del inconsciente como eso que habla en mí más allá de mí.
Y precisamente, y plantea la idea que el sueño viene del otro, que el inconsciente viene del otro, no específicamente el sueño. La formación del inconsciente para Lacan, el acto fallido, el chiste, el síntoma, siempre viene del otro. Y tiene esa característica del sueño. ¿Cómo apareció esto? Que no tiene nada que ver con lo que yo de verdad quiero, en teoría, pero bueno, apareció, ¿no? Pero con lo que yo quiero a nivel yoico, uno diría, ¿no? Ujú. Sí, ahí como capaz que está bueno, ya que estamos acá, hacer como esa diferenciación entre, bueno, que para Freud el sueño, en realidad, lo que importaba del sueño tenía que ver con todas las asociaciones que venían a partir del sueño. Para los surrealistas no les importaba nada las asociaciones, lo que les importaba era el automatismo psíquico y esta cosa de que venga una cosa atrás de la otra y que no hubiese como una monitoreo ni estético ni moral en todo aquello, que surja, que salga, que surja, que salga y que sea lo que sea. A mí no me simpatizaba mucho Bretón tampoco, yo no soy, no soy una ferviente amante del surrealismo, le decían el papa del surrealismo porque él bendecía, estaba, quien quería estar, estaba él dentro del surrealismo y quien no. Pero sí me parecía interesante como la potencia de la imaginación que propone el surrealismo y ahí desde este momento histórico de 1924 pensar, bueno, Sade era surrealista, el conde de Lutremont era surrealista, el Bosco no, Bruegel, ¿el Bosco o Bruegel? Bueno, no sé, los dos. El Bosco y Bruegel, como esta cosa de decir, yo digo quiénes eran surrealistas, pero en realidad está hablando de algún modo, de un cierto modo, de una cierta modo de la sensibilidad de la imaginación y como del decir de alguna manera, ¿no? Y sí me parecía interesante rescatar como porque yo leí el manifiesto surrealista y no dice inconsciente en ningún lado, lo leí todo, lo agarré con flujo amarillo, marqué imaginación y con flujo naranja sueño, que dice pila, imaginación y sueño, pero imaginación sobre todo. Y está esta cosa de la arbitrariedad de la imagen, ¿no? Cuanto más arbitraria es la imagen, más desconcierto provoca y más efecto produce. Entonces, por eso bello como el encuentro fortuito como esta cosa de colisión entre imágenes y territorios diversos que producen un cierto desacomodo. Eso les interesaba mucho, como generar ese sacudón, digamos. Y a mí me parece interesante los sacudones en cualquier momento histórico. Por eso me interesa el surrealismo. No, me meto ya que surgió este tema, ¿no? Pero en algún momento mío, como dije, sí me interesó muchísimo el manifiesto, el debate si el surrealismo es una vanguardia, porque el futurismo es una cosa, claramente va por un lado, y otras vanguardias van por ese lado, y el surrealismo va por otro. Todo ese debate siempre me interesó mucho, y en algún momento capaz que hasta incluso pensé que si uno miraba los firmantes del primer manifiesto, o todas esas fotos, y luego los que Breton excomulgaba y borraba de la historia, ¿no? Como los Trotsky de la Revolución Surrealista, terminaron siendo los que más me interesaban, o sea, Artaud, por ejemplo, Dalí incluso, y todo esto para apuntar que uno de mis libros favoritos de la vida, o sea, no, en general, y que Esperen, esto vuelvo, ahí es como de la vida. es el mito trágico del Ángelus de Millet, de Dalí. O sea, yo creo que Dalí era mejor prosista que pintor. O sea, y es decir, mucho capaz. Pero Dalí tiene este libro que es una especie de rarísima autoficción, crónica, ensayo, confesión, porque en la que vieron el cuadro del ángel, ¿no? Es esa pareja que está como rezando ante ahí algo que están, y Dalí se... sí, No, que cuando ella hablaba, yo pensé, porque creo que esa es en la que donde se habla un poco del método crítico exacto, paranoico. el método paranoico crítico, a lo que quería llegar, que yo capaz que lo entendí mal, pero para mí era como justamente no decir, bueno, el surrealismo es esta cosa irracional, no sé qué, sino no, es la hiperracionalidad, por decirlo así, es llevar la razón no hacia atrás, como claudicando sino, como decía recién, que hacen o quieren hacer los escritores de ciencia ficción, es llevándola a sus últimas consecuencias, acelerar la razón hasta el colapso. ¿Ah? Entonces, eso es para mí cuando más estaba metido en leer a Dalí y todo este libro, y él cuenta que gracias a eso se dio cuenta, por ejemplo, de que la mujer del cuadro es una mantis.
¿no? Entonces esta idea que la mantis se come, la hembra mantis se come, que no es cierto, solo sucede en cautiverio eso, pero la hembra mantis se come al macho de la especie después del coito, digamos, ¿no? Entonces, y que, que en algún momento Millet había pintado el ataúd del hijo que está siendo enterrado. Me resonaba Con Peter eso. la historia de Mercedes. Y que Dalí se dio cuenta de todo eso, decía él, y que luego alguien le hizo como el rayos X a la pintura y estaba todo eso. ¿No? Entonces, como el libro es eso, Es como así, cómo me adelanté. en el cuadro se ve una pareja frente a unos canastos con cosas. Entonces, pero resulta que antes de esos canastos había un ataúd de un niño ahí que fueron como pintados por arriba. Entonces él decía que el método paranoico crítico tenía que ver con poder ver aquello que estaba como allí presente, aunque no se viera, pero que se estaba viendo. Claro, y Dalí lo aplica a muchas obras de arte que no son surrealistas, como por Sí. ejemplo la Mona Lisa, etc. Por eso es un libro hermoso, y para mí tenía esa idea, ¿no? Tomarle razón y hacerla estallar. Me encanta esa idea. Sí. Solo quería decir eso. No, surrealismo, en realidad la palabra surrealismo, el que la inventó, digamos, el primero que usó la palabra surrealismo fue Apollinaire en 1917 con una obra que se llamaba Las tetas de Tiresias y entre paréntesis, obra surrealista. Ahí es donde aparece. Y surrealismo viene a ser sur es sobre la realidad, ¿no? Que cuando se traduce al español no pierde el sentido que trae desde Creo que dice algo así como el hombre quiso imitar al pie e hizo la rueda que no Sí. parece un pie, eso es surrealismo. Claro, y por eso la obra, que no es la vida, de algún modo es surrealista, porque hay como una representación distinta, pero que funciona de alguna manera, que una rueda no es una pierna, pero anda, ¿no? El escenario no es la vida, pero dice de la vida, ¿no? Y ahí es donde él usa el término surrealismo. Bueno, por acá yo creo que estamos, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario o un halago? ¿No? También se puede halagar. Improperios, chistes improperios. ¿No? ¿Qué? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero la idea está buena, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es re lindo esto de ir presentando, porque como son 25 autores, nunca están todos, porque son muchos. Solo quedan 6 presentaciones más. No, por suerte por ahora creo que ya estamos redondeando. Capaz que se arma alguna, pero... Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.